Hola, ¿qué tal estudiantes de décimo grado? Vamos a analizar el contenido de factorización de polinomios de tercer grado aplicando el teorema del factor y división sintética. Como podemos ver, aquí tenemos un polinomio el cual no podemos factorizarlo por ninguno de los casos de factorización conocidos, factor común polinomio, trinomio de la forma. Entonces vamos a recurrir a la división sintética para poderlo factorizar. Aquí quería compartir con ustedes una pequeña información que nos puede ayudar a comprender en qué consiste el teorema del factor y la división sintética. Aquí tenemos de que el número 6 es divisible por más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Es decir, al 6 es divisible por 1. ¿Por qué? Si nosotros dividimos 6 entre 1, da 6 y no me sobra nada. Igual lo podemos dividir 6 entre 2 a 3 y no me sobra nada. Por tanto, el 6 va a ser divisible por aquellos números que al ser dividido el residuo es 0. Entonces, hay una estrecha relación entre los divisores, en este caso, que serían más o menos 1 y todos los demás, y los factores. Pero en el caso de los factores se refiere más que todo a la multiplicación, es decir, más menos 1, más menos 6 son factores de 6. ¿Por qué? Porque 6 yo lo puedo expresar como un ejemplo 1 por 6. O también lo puedo expresar como menos 1 por menos 6, me da 6. Igual acá, el 6 yo lo puedo expresar como 2 por 3. Entonces, cada uno de ellos son factores de 6. Ahora, con respecto a los polinomios, yo puedo tener un polinomio llamado p de x. ¿Qué pasa? Ese polinomio p de x, cuando al darle valor a la x, en este caso colocamos la letra a porque puede ser cualquier número, y si al sustituir la x en el polinomio me da 0, quiere decir que ese polinomio va a ser divisible por x menos a. Ya cambiamos el signo del valor que sustituimos y vamos a obtener x menos a, que en este caso x menos a va a ser un factor del polinomio. En eso consiste de forma general el teorema de factor, y a continuación pues vamos a hacer uso de ello. Un ejemplo. Lo primero, cuando vamos a trabajar lo que es el polinomio, vamos a identificar los divisores de 2. Al igual que lo hacíamos acá en la teoría, divisores de 6, aquí vamos a identificar los divisores de 2. En este caso serían más y menos 2 y más y menos 1. Ahora, cumpliendo con esta condición de acá, o para identificar por quién es divisible, podemos sustituir aquí a este polinomio, le podemos llamar p de x. Entonces, cada uno de estos valores que estoy identificando como divisores de 2 van a ser los valores que yo le puedo dar a para verificar que nos da o no nos da a 0. Un ejemplo. Voy a tomar el primer valor de 2, ¿sí? Voy a tomar el valor de 2. Entonces voy a sustituir, yo digo, donde está la x y voy a sustituir un valor, voy a escribir paréntesis. Entonces, el valor que voy a sustituir es 2 para p sub 2. Entonces, donde está la x, repito, voy a sustituir el valor que voy a verificar si me cumple o me origina un factor de ese polinomio. Entonces sería 2 acá y 2 acá. Ahora resuelvo
2 a la 3 es 8, más 2 a la 2 es 4, 4 por 2 es 8. Y aquí tengo que este signo solamente le cambia el signo a lo que está en el interior del paréntesis y este se mantiene igual. Ahora resuelvo, tengo 8 y 8 positivos, son 16, 2 negativos los sumo, me da menos 4. Y al realizar la sustracción me da a 12. Si ustedes se fijan, no me da igual a 0. Por tanto, este valor no me va a originar un factor de ese polinomio. Vamos a verificar con otro valor. Por ejemplo, vamos a utilizar bueno, ya que ocupamos el 2, vamos a utilizar el menos 2. Entonces, vamos a escribir P de sub 2. Cuando x vale menos 2, entonces igual escribo paréntesis donde tengo la x, que es la que voy a sustituir. Ahora incluye el valor menos 2 acá y menos 2. Realizo las potencias, sería menos 2 a la 3 es menos 8. Recordemos que tenemos base negativa, exponente impar, queda negativo. Ahora tenemos acá más menos 2 a la 2 es 4. Y 4 por 2 es 8. Este signo menos va a destruir este paréntesis, pero antes va a cambiarle el signo al menos 2. Por tanto, sale positivo. Y bueno, el menos 2, que ya lo teníamos, solo lo mantenemos. Y podemos observar que este 8 positivo se cancela con este 8 negativo. De la misma manera, menos 2 y 2. Por tanto, cuando yo utilizo el valor de menos 2, sí me da a 0. ¿Qué quiere decir? Que este valor me va a originar un factor de ese polinomio. Recordemos que a, si me da igual a 0, entonces voy a escribir un factor como x menos a, le cambio el signo. Por tanto, si aquí era menos 2, entonces el factor que me va a originar, él va a ser x más 2. Y eso lo podemos verificar a través de la división sintética. Repito, puedo tomar cada uno de los divisores de 2 y identificar cuáles son los factores, pero pues sería un proceso un poco extenso. Por tanto, pues vamos a hacer uso de la división sintética para agilizar el proceso. Pero vamos a notar de que uno de los resultados va a ser x más 2. Entonces, tenemos que por ejemplo, vamos a utilizar en este caso para la división sintética, recuerden que se usan los coeficientes de cada uno de los términos. Por ejemplo, acá tenemos coeficiente 1, lo utilizamos acá. Tenemos coeficiente 2, coeficiente menos 1 y el término independiente que es menos 2. Ahora vamos a realizar la división y podemos utilizar cada uno de los divisores, en este caso de 2. Les aclaro que si nosotros hacemos este proceso primero, pues ya no tiene caso tomar como valor 2, porque ya vimos de que no nos da igual a 0, por tanto no nos va a generar un factor. Entonces podemos utilizar nuevamente x igual a menos 2. Entonces ya tenemos planteado la división sintética. ¿Qué hacemos primero? Bajamos este número y lo multiplicamos por este de acá. Tenemos 1 por menos 2, menos 2. 2 positivo con 2 negativo. Aquí vamos a sumar o a restar según sea el caso. En este caso nos da a 0. Ahora 0 por menos 2 es 0. Y menos 1, menos 1 y 0 me da a menos 1. Menos 1 por menos 2 me da a 2 positivo.
y menos 2 con 2 se simplifican y me da a 0. Por tanto, este señor de acá, esta expresión de acá me va a generar, recuerden, un factor que sería este menos 2 lo paso al otro lado del igual y me va a quedar que x más 2 va a ser uno de los factores. Ahora, hay dos opciones para trabajar en este caso. En la división sintética puedo formar mi polinomio a partir de los resultados, pero recordando de que se le baja un grado al polinomio según el polinomio original. Por ejemplo, aquí tengo 1, pero ya no va a ser x al cubo, sino va a ser x al cuadrado. Voy a formarlo aquí a un lado para que lo verifiquemos. Entonces sería, sería 1, que no lo colocamos, x a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque le restamos un grado al polinomio original. Y como no hay, como el valor acá nos da 0, pues no vamos a colocar x cuadrado, sino que vamos a colocar el que sigue, que sería el término independiente. Y este sería lo que nos queda, ¿verdad? De la división sintética. Ahora, ¿qué pasa? Esto, si nosotros recordamos, esto es una diferencia de cuadrado. Y en la diferencia de cuadrado podemos expresarlo como la multiplicación de dos binomios, extrayendo raíz cuadrada al primer término y al segundo, que la raíz cuadrada de x cuadrado sería x para cada uno de los paréntesis, más menos, y la raíz cuadrada de 1 pues es 1, y ahí estaría factorizada la expresión. Entonces, retomando, el polinomio x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2 puede ser factorizado o fue factorizado, y el resultado sería, el primer factor que obtuve fue x más 2 y los dos multiplicados por los dos otros factores que obtuve, que sería x más 1 y x menos 1. Esa sería una opción. Repito, hago la división sintética, logro bajarle un grado a la expresión original y veo de que ya es factorizable. Entonces, pues, lo factorizo y ya obtengo el resultado. Otra forma sería de que, pues, continuar con la división sintética. Ahora voy a probar con otro valor o con otro de los divisores. Por ejemplo, vuelvo a hacer la cajita y voy a colocar, por ejemplo, vamos a colocar x igual a 1, ¿sí? Entonces, bajo este de acá, lo multiplico por este, ¿y cuánto me da? Me da a 1. 1 por 1, perdón, sería 0 y 1, pues me queda 1. Y acá vuelvo a multiplicar 1 por 1, 1. Con este 1 me queda 0. Por tanto, aquí tendría, y voy a colocarlo en otro color, el otro factor. Recordemos que cambiamos de posición, quedaría x menos 1, que es exactamente el que nos obtuvimos al factorizar la expresión que nos había quedado. Y por último, pues vamos a formar el polinomio que nos quedó. Entonces, repetimos, ¿verdad? Entonces, hasta entonces teníamos x cuadrado, pero como lo volví a aplicar división sintética, ahora me va a quedar solamente x. Y acá me va a quedar más 1, que es el segundo factor que tenemos por acá. Entonces, dos opciones, ¿verdad? Realizamos totalmente la división sintética, o cuando realizamos la división sintética encontramos una expresión que se puede factorizar por los casos conocidos y pues se resuelve el ejercicio.